Bienvenidos a la clase de este curso de autoconocimiento. Este curso que al día de hoy ya vamos en la clase número 4, titulada El Yo Psicológico. Para todo estudiante que nos está viendo por primera vez, les sugerimos que tengan a la mano ya el poder tener una lapicera, una libreta, para poder hacer sus anotaciones, todas las inquietudes que tengan, para inclusive mandarlas por el grupo de WhatsApp. Pueden escribir por las redes sociales para que los integremos al grupo de trabajo de este taller, de este curso de primera cámara. Vamos entrando ya en materia porque le hemos dado ya continuidad en diversos temas anteriores a lo que vamos a ver hoy. Recordando que, como nos lo dice aquí el título, el yo psicológico, lo hemos tocado anteriormente. Hemos visto que el yo psicológico ha sido el causante de gran cantidad de eventos, circunstancias que desgraciadamente no han sido lo más favorables para nosotros en la vida. Mas sin embargo tenemos que estudiar cómo es que se originó ese yo, cómo es que yo lo tengo que estudiar, analizar, entender y lograr la comprensión de él para de así tener la fuerza y dejar que él ya nos exprese más en nosotros. Es el objetivo de la clase, visualizar qué es ese yo, de qué se compone y cómo desintegrarlo. El yo psicológico. ¿Qué es el yo psicológico? Se le define como aquello que representa cada uno de los defectos psicológicos. Defecto, es decir, que está equivocado, está errado, conjunto de manías, hábitos, costumbres. Esto es un yo psicológico. Bien, aquello que nos ha llevado a cometer esos yoes. Tenemos algunos sinónimos que se utilizan durante el curso de primera cámara y durante los cursos siguientes, que son sinónimos del yo. Podríamos colocar ahí agregado psicológico o defecto psicológico, que es el mismo yo psicológico. Bien, continuando nos encontramos la diferencia entre ego y yo. El ego es la suma de los yoes, ¿bien? Es el todo, el ego. El yo es un defecto en particular. Por citar un ejemplo, fulano de tal está estudiando el yo de la impuntualidad, el mal hábito de la impuntualidad, o está estudiando el yo de la mentira. Otro ejemplo podría ser, fulano de tal está dedicado y sabe la necesidad de eliminar el ego, es decir, el conjunto de esos yoes. Bien, tengamos esa referencia, ya que son términos que vamos a utilizar durante el curso de esta primera cámara. Diferencias entre ego y yo. Bien, aquí hay otro ejemplo más. Nos encontramos que este ego está compuesto por muchos yoes. Es el conjunto, es decir, es parte de una multitud. También se le llama como parte de una legión, porque un agregado psicológico, o dijéramos aún una cabeza de legión, es el comandante o el líder de un ejército de personajes psicológicos que llevamos dentro. Y cada uno de ellos se enlaza para poder alimentarse dentro de nosotros con una energía que le vamos a ir brindando a través de que ellos se expresen en el verbo, en la mente, en la actitud. Cada vez que ellos pasan a alimentarse en nuestro cuerpo, ellos van manteniéndose con vida. Tan sencillo que es solamente dejar de darles alimento, dejar que ellos no se expresen más. Bien, la familia de muchos esos egos o yoes. Eso tiene que ver directamente con esto que está en pantalla, el pensar, el sentir y el actuar. Una persona le hace referencia en torno a esto y tenemos que iniciar este trabajo para la muerte del agregado psicológico del ego, siendo muy sinceros en torno a esto. ¿Cuál es nuestra forma de pensar? ¿Cuál es nuestra forma de sentir? ¿Y cuál es nuestra forma de actuar? Cada uno de ellos tiene diversas formas de pensar, sentir y actuar. Cuando se expresa en fulano de tal el yo de la pereza,
piensa una cosa, siente otra cosa y actúa en un momento dado. Cuando se expresa otro yo, como puede ser la ira, piensa en otra cosa, actúa diferente y siente diferente. Bien, esto quiere decir que en algún momento cada uno de estos personajes que se expresan a través de nosotros van a ir cambiando esa forma de pensar, de sentir y de actuar. ¿Ok? Esto quiere decir que la persona no es, cabe mencionar, no es solo un personaje. Tiene diversos yoes, por eso es que hay tantas facetas y tantos cambios que en un día, si uno se observa detalladamente, se expresan cualquier cantidad de agregados psicológicos dentro de la persona. Hoy piensa una cosa, dentro de un momento piensa otra cosa, porque ya está otro yo alimentándose de su expresión en la mente. Y ya de ahí se va manteniendo y va manteniéndose alimentado dentro de nosotros. Cabe la pena resaltar que necesitamos el descubrirlo, estudiarlo, nosotros poner mucha disciplina para lograr entender la necesidad y llegar a la comprensión de eliminar ese agregado psicológico. ¿Por qué lo tengo que eliminar? ¿Qué daños me está haciendo ese agregado? ¿Por qué? Cuando nos damos cuenta de todo esto, surge el impulso de querer cambiar. Si solamente lo hacemos intelectual o teóricamente, no habrá un impulso. Tal vez vamos a reprimir, pero necesitamos comprender por qué lo voy a eliminar. Para llegar a ese estado de comprensión o de entendimiento profundo, poquito antes de la comprensión, tiene que la persona ser disciplinado en buscar meditar, relajarse en una postura cómoda, un lugar cómodo, apropiado, en un silencio con la mente, realizando las prácticas anteriormente dadas, que cada clase, cada enseñanza es un eslabón de la anterior y es la plataforma para la siguiente clase. Necesita el estudiante practicar las enseñanzas de la ciencia gnóstica. Cuando hablamos de esta práctica que hemos ya tocado, está la práctica ahí, observador observado, para que se dé cuenta cómo camina, cómo se expresa, cómo comparte con las demás personas, para que se dé cuenta, inclusive en una parte interna, en un estado de meditación, se observa cómo fue su reacción. Es decir, tuviste un evento desagradable. Bien, por ahí tal vez alzaste la voz, algo que te diste cuenta que estuvo mal. En una meditación o en una práctica de relajación, mejor dijéramos así, vamos nuevamente a proyectar ese evento en la pantalla de la mente, sin identificarse, pero sí observando cada expresión en ti. Y a la voz de la conciencia, sin identificarte con el evento nuevamente, vas a observar la reacción del ego en ti. Por ejemplo, si fue que insultó a alguien, tú observas qué sentiste antes de insultar, por qué lo hiciste, qué gestos hiciste en el momento y por qué lo llegaste a hacer, para que te des cuenta. Si la persona se identifica con ese evento en la práctica de meditación, lo que va a suceder es que se va a dar la razón y va a decir dentro de sí, estuvo bien, hice lo correcto, cuando en realidad se está engañando a sí mismo. Debe de tener mucha sinceridad y anhelo de querer cambiar. No vamos a tener otro resultado si no nos evocamos a querer cambiar, a ser otras personas, a estudiar esto a que está en pantalla, qué estoy sintiendo, qué estoy pensando y cuál es mi forma de actuar. Porque de lo contrario nunca habrá una individualidad en nosotros. En un momento se expresa un personaje de esos en pantalla. Pasa el momento y viene una impresión diferente y se expresa otro personaje más. Pasa la circunstancia y se expresó otro, pero nunca hubo una individualidad. Nunca hubo ahí una conciencia que surge cuando el estudiante está constantemente decidido en la práctica sujeto, objeto y lugar, o la clave de sol. Sujeto, recuérdalo. ¿Quién soy? Se pregunta. Si esa persona antes de actuar en la expresión de ese agregado psicológico se preguntara ¿quién soy? Antes de que reaccione con el verbo, se pregunta ¿quién soy?
¿por qué estoy reaccionando así? En ese momento que se cuestiona quién soy, percibe la necesidad de dejar de estar haciendo esa expresión, esa títere, esa marioneta de ese agregado de la ira o del rencor o el yo gritón, por ejemplo. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? El objeto, objetivo. ¿Cuál es la razón de lo que estoy haciendo? ¿Por qué estoy actuando así? ¿Por qué le alcé la voz? ¿Por qué sentí ese coraje? En el momento la persona se cuestiona eso. Y lugar, ¿en dónde me encuentro? Tengo que ubicarme, a ver, ¿en dónde estoy? ¿Con quién estoy? Y observar detenidamente cada expresión, no solo hacia afuera, sino hacia adentro. ¿Por qué estoy sintiendo aquello? ¿Por qué siento ese calor en mi cuerpo? ¿Qué más siento? Como una inseguridad, como un miedo. Siento algo extraño porque todos me están mirando. Bueno, eso es un autodescubrimiento, esos son complejos, traumas, manías que están dentro de esa persona. Pero si no se da cuenta que están ahí y que existen, nunca verá la necesidad de querer hacer un cambio y de ir eliminando cada uno de estos agregados. Les repito, son cantidad. No nos quedemos solamente con unos pocos, no son muchísimos yoes, pero tenemos que iniciar por aquellos que ya nosotros sabemos que se expresan constantemente. Tenemos que iniciar observando detenidamente hábitos, costumbres, manías, yoes pequeños, que están ahí impulsándose dentro de nosotros y alimentándose, creciendo y creciendo. Recuerden que este yo, lo veíamos en la clase anterior, él está esperando que la persona tenga una personalidad para poder expresarse en él. Mientras tanto, él solamente está divagando como una sombra alrededor del pequeño, alrededor de la cuna, alrededor del niño. Porque como tiene una energía tan fuerte, el yo, hay yoes terriblemente que no se pueden expresar en el niño porque el cuerpo todavía no está listo. Tiene que haber una preparación y espera esa preparación cuando ya tiene una personalidad, cuando ya tiene una estructura ese niño, cuando ya al niño le han dicho esto es tuyo, si te hacen esto tú reaccionas de esta manera, tú eres el número uno, tú eres el bueno, tú eres esto, tú eres lo otro, que le van metiendo por ahí algún miedo a la oscuridad, al ropavejero, algún trauma, algún complejo. Bueno, ahí le van metiendo y van programando la forma de actuar de esa criatura para que en un momento dado ya puedan expresarse ciertos yoes. Algunos yoes se van a expresar físicamente, muy fáciles de evidenciar, mas sin embargo hay otros yoes que solamente se van a expresar en la mente de la criatura. Eso depende de la personalidad que se le ha formado al niño. Por eso es de vital importancia que nosotros demos un ejemplo en base a la verdad si es que convivimos con niños. Y de lo contrario, en la circunstancia de no tengo convivencia con ningún niño, pues yo observo dentro de mí mi personalidad. ¿Cómo es mi personalidad? No puede ser una personalidad llena de complejos, de traumas, llena de mitomanía, porque todo el tiempo habla de sus logros, todo el tiempo habla de cosas allá arriba y demás. No, tiene que tener en cuenta el estudiante que tenemos que ir dando un paso en lo que es el estudio de sí mismo y 2 pasos en la humildad y la sencillez. Esto es un dato de vital importancia para la vida y el trabajo que están todos llamados a realizar. Vamos a continuar. ¿Cómo se crea este agregado psicológico? Bueno, este agregado psicológico, recordemos que es esa envoltura, ese envase, eso que contiene dentro de sí a la esencia o la conciencia interior. Se crea cuando ya ese agregado psicológico ha habido una impresión y no se ha logrado transformar. Aunque a estas alturas, créanme, es casi imposible que estemos creando nuevos yoes. Como ustedes saben, existe el peregrinaje de las almas y que no solamente nuestra alma como esencia tengamos una diferencia, porque el cuerpo físico es la materia, es la expresión. El cuerpo físico le hemos puesto el nombre, Pedro, Juan, Raúl, José, Simón. Bueno, ese es el cuerpo físico, pero la esencia interior, esa fracción del alma, es la que viene en ese peregrinaje
de las vidas o existencias anteriores. Bien, en esas existencias anteriores que se han creado yoes, nuevamente buscan en esta vida regresar para volver a alimentarse. Es decir, en una vida anterior lo creaste, ¿ok? Y va a haber el momento en que busca que esté lista la personalidad del individuo para poder expresársele en él y que de esa forma siga la persona con todo lo que ha creado en esas vidas anteriores. Lo que va variando es su personalidad, por eso es que hay muchísimo trabajo que hacer. Pero en su origen de esa creación fue una impresión no transformada. Recuerda que toda impresión que no se puede transformar es porque la persona no estuvo integrada con la conciencia. Si la conciencia está integrada en la parte de la persona, en la humana persona, no hay ningún tipo de impresión que lo desubique. Está viviendo el aquí y el ahora. Está en la eterna clave sol. ¿Quién soy? ¿Qué estoy haciendo? ¿Y en dónde me encuentro? Está girando en torno a eso. Y por ende, no se desubica. Sabe reaccionar, sabe compartir. Si lo quieren lastimar, si lo quieren provocar, sabe sobrellevar la circunstancia. Sabe sobrellevar la parte física o la parte laboral o económica con el trabajo psicológico o interno. Recuerda nuevamente que existe el mundo interior y el mundo exterior. El mundo en que vivimos y el mundo en que andamos. El mundo exterior es todo lo que entra a través de los sentidos. Eso es acá afuera. El mundo interior es solo lo que vas a encontrar a través de la autoobservación. Cómo estoy pensando, qué estoy sintiendo, qué se mueve dentro de mí, cómo reacciona el agregado y cómo se mueve dentro. Bueno, esto tenemos que saberlo para que llegue un sabio equilibrio. Y ese sabio equilibrio le va a dar a la persona el talento de poder sobrellevar una personalidad disciplinada, recta, una personalidad de una persona ejemplar. Podríamos decirlo, un buen ciudadano. En gran parte, cuando la persona va desarrollando esa personalidad idónea, se va acercando a esos pasos de regenerarse, de la regeneración, que es uno de los primeros pasos que vamos a ir dando. Pero bueno, volviendo a la diapositiva, 3 pasos para la creación de este agregado. Se identifica. Ya una impresión llegó, llamó su atención, se identificó. Se olvidó de la conciencia, mandó toda su atención para allá. La atención plena en aquello que vio, en aquello que escuchó, en aquello que sintió. Después se fascina. Empieza la persona ya con unas fantasías. Mas sin embargo, todavía no cae en el sueño profundo, pero está a punto de llegar ahí. Aquí lo tenemos como los 3 pasos. Y se vuelve un esclavo de eso. Primero te llamó la atención, volteaste, estuviste ahí pendiente, querías saber más, estuviste ahí. Te fascinó, empezó a gustarle, empezó a adentrarse más, a estar ahí. Y el sueño, recuerda, es un estado hipnótico. Ya no se da cuenta. Que a veces nos dicen, oye, ¿te has dado cuenta de que te has vuelto muy explosivo? ¿Te has dado cuenta de que eres muy gritón o te has vuelto más desordenado? No, no me he dado cuenta. No sé, son ideas tuyas. Esas cosas, pues todo el mundo las tiene. No se da cuenta, ¿ve? Él cree que está en lo correcto y que inclusive se llegan a escudar que hasta por su signo zodiacal. No, es que mi signo zodiacal así es. Y como así somos los de este signo, pues es mi forma de ser y punto. Nadie me la va a cambiar. Tiene razón, nadie se la va a cambiar. Pero si usted quiere cambiar y quiere progresar en estos estudios de autoconocimiento, quiere convertirse en un estudiante gnóstico, tiene que cambiar usted. Uno mismo tiene que hacer ese cambio. Vea la necesidad de ser otra persona. Vea la oportunidad que nos da la vida al estudiar el agregado psicológico y dejar de caer en la expresión de ellos. No quiere decir de que nos volvamos una persona títere del mundo. No, debe de tener la persona un temple, un linaje, una sapiencia. La sapiencia es un conocimiento de los errores o de las caídas que se han tenido. Ya lo conoce, ya sabe
conoce la movida y sabe cómo es eso. Entonces ahora, deje de ser lo que ha sido por tanto tiempo. Deje de ser un enamorado de lo que cada quien se cree ser. Dejemos de ser esos idólatras de uno mismo, para ahí sí salir de ese estado de esclavo, de sueño, de que no se da cuenta, de que deja todo para después, acumulándose un trabajo que, miren, no hay tiempo que perder en la muerte del ego. Tiene que ser constante, tiene que ser del día al día, para que eso se logre cristalizar, porque hay mucho trabajo por delante. Vamos a continuar. Bueno, ahí encontramos una referencia más con la esencia y lo que la embotella, que es el agregado. Aquí hay un ejemplo, mira, identificación a través de que la persona se vuelve autoconsiderada. Se autoconsidera, ay, no, pobrecito de mí, no, yo esto no puedo, yo tal cosa, es muy difícil para mí. Y después, teniendo una cantidad de fantasías, ya fascinado. Y por último, profundamente dormido o atrapado. Cuando la persona empieza a limitarse en decir, yo no puedo, esto es muy difícil, estoy muy cansado, se me complica muchísimo, es algo que no conozco, que es muy fuera de lo que yo había hecho, empieza a caer en esto. Ya el agregado, mira, el yo va a buscar de que la persona piense, sienta que no puede en la muerte, que no puede mantenerse ahí para matar el agregado. Te hace creer de que es inútil la muerte del ego, porque a él no le conviene eso, porque va a ser desintegrado. Pero miremos que eso nos va a mantener ahí dormidos, atrapados, siempre en un estado hipnótico. Si vemos esas personas que se dedican a esto del hipnotismo, ¿qué es lo que hacen ellos? Ahí tienen a unos personajes que se vuelve hasta inclusive hasta como terapéutico, como también algo espectacular para los que están presentes, le quita la voluntad a ese voluntario que ha pasado. A través del péndulo, a través de las palabras, demás prácticas que hay, técnicas, pero esa es la característica, no tiene voluntad. Él le dice, camina para tal lado, ponte de pie, habla de tal manera, y él lo hace, no se cuestiona, no se da cuenta. A ojos cerrados va y actúa. De la misma manera es que el agregado mueve a la persona inconscientemente. Cuando se da cuenta, abre los ojos a esa necesidad de desintegrarlo. Porque si queremos dar ese gran paso de dar otro resultado, de ser otra persona, tenemos que iniciar por querer hacerlo. ¿Que nos va a doler? Claro que sí, y va a costar. Porque por muchos años hemos crecido y nos hemos desarrollado en torno a esa forma de ser tan iracunda, tan reaccionaria, tan imponente, tan orgullosa, tan soberbia. Claro que sí va a costar, pero si buscamos ser una persona diferente, tenemos que cambiar y desintegrar esos personajes que están ahí. No puede ser que todo el tiempo sea la misma persona llena de una envidia, inconscientemente, o tal vez hasta consciente de que esa persona es demasiado envidioso. Pero es momento de que busques cambiar. Esta es una clave fundamental para este nivel introductorio, para este primer nivel o esta primera cámara de la enseñanza gnóstica, ya que ustedes van a ver adelante una cantidad de temas más profundos dentro de sí, pero necesitamos tener las bases. Tenemos que tener el norte claro de lo que quiere la enseñanza gnóstica, que el estudiante vaya teniendo la didáctica y la necesidad de observarse para darse cuenta el yo psicológico que carga dentro de sí, que sepa la didáctica y lo realice en la muerte de ese agregado psicológico. Es decir, hay que cambiar. Para que venga algo nuevo, algo tiene que morir. Y ese que tiene que morir es lo que ya nosotros hemos sido y hemos creado. Bien, y ahí nosotros vamos a ir dando la pauta a un trabajo diferente. Vamos a continuar. ¿Quién se identifica? Termina reaccionando. Bueno, esto lo vemos inclusive desde el anterior, porque cuando te identificas, reaccionas.
ante toda impresión. Nos dice aquí, el insulto termina insultando. ¿Por qué? Porque se identificó. El que te empuja, ya tú quieres golpear también. Sexo opuesto terminan como reacción cayendo en el adulterio. ¿Por qué hubo una reacción? Esa pareja ya en matrimonio, pero si hubo por ahí esa identificación con otro hombre, con otra mujer, traerá como resultado un adulterio, si no hay un trabajo ahí psicológico, si no hay una seriedad. Es cierto, en esa pareja hay amor, hay ternura, hay atención, pero también hay esto que vemos aquí como adulterio. ¿Y todo por qué? Por un agregado que se expresó ahí, por un momento en que esa persona se olvidó de sí mismo. Simplemente eso, se olvidó, se identificó, se durmió su conciencia. Si esa persona hubiera sido consciente minutos antes de caer en esa provocación sexual, no hubiera hecho eso. Lo que pasa es que inconscientemente lo hizo. En ese momento no poseía sus sentidos, estaba expresándose un yo del adulterio, un yo movido por la cabeza de legión de la lujuria, por citar un ejemplo. Todo porque no ha tenido una disciplina en los sentidos, no ha tenido un autocontrol de sí mismo y no ha tenido la voluntad para desintegrar un agregado psicológico como el adulterio. Otro ejemplo que tenemos ahí, en la comida. En la comida que ahora, en esta temporada, que los antojitos mexicanos, que se vienen las fiestas, que se viene la convivencia en la familia. No estamos en contra de los convivios, claro que es parte de esto, pero necesitamos saber sobrellevarnos en ese convivio. No es que, ay, es que huele tan rico, sabe riquísimo, pruébalo. Otro poquito de acá, pruébalo también esto. Mira otro poquito, pruébalo. Acaba la persona comiendo de todo y no poquito de todo. Es decir, movido por una gula, por un glotón. Entonces, ¿qué tiene que tener la persona? Disciplina. Y dentro de esto que tenemos acá, por esta parte de la glotonería o de la gula, es que sepa la persona valorar su cuerpo. Miren, estudiantes gnósticos, cuiden el cuerpo físico, porque es lo que tenemos para eliminar el agregado psicológico, pero también es lo que tenemos para que se puedan desarrollar y fusionar esa alma. Este es tu laboratorio, el cuerpo físico. Tenemos que darle sus cuidados, tenemos que darle su mantenimiento, darle su alimento. No estamos diciendo que la alimentación más fina y más costosa no siempre quiere decir que es lo mejor, pero quien pueda tener en sus hogares un espacio para tener un pequeño cultivo y pueda asegurar por lo menos un 30% de alimentos que sean limpios de pesticidas, limpios de herbicidas, será algo que va a valorar el cuerpo, porque hoy en día el alimento que vemos en donde están nuestros agrocultores sembrando es un alimento que la tierra le mete mucho veneno, y ese veneno va al alimento y el alimento lo vamos a consumir nosotros. Así que obsérvese que eso con el paso del tiempo trae carencias al cuerpo físico. Necesitas tener un cuerpo en condiciones, un cuerpo estresado, tal vez por la mala costumbre de dormir tarde, un cuerpo mal alimentado por la glotonería, porque puede ser que ese yo glotón sea de comer pura comida chatarra, puro que refresco, que comida frita, comida que no le va a nutrir, le va a servir al cuerpo, lo estresa. Y ese cuerpo estresado, ¿qué va a hacer cuando se quiera expresar una ira? Pues claro, va a tener la vía libre, va a tener el camino derecho para que se exprese. Va a estar ahí sencillo. ¿Por qué? Porque el cuerpo ya está predispuesto a que se exprese un orgullo, una ira, una soberbia, a reaccionar equivocadamente. Tiene que la persona tener un verdadero control de sí mismo para cuando está en esos estados en que el cuerpo no está en la mejor condición, poder reaccionar de una forma pasiva y ser muy consciente. Porque apenas
disculpen, una molestia física, apenas un mal paso de los alimentos y ya la persona está sintiendo, pues ya no ve quién la hizo, sino quién se la pague. Entonces tiene que haber mayor control y ser muy conscientes del cuidado con el cuerpo físico. Bueno, punto final aquí tenemos, miren nomás, el alcohol. El alcohol, quien se identifica, termina reaccionando, emborrachándose, olvidado de sí. Una persona que vaya frente a una botella, si se olvida de sí mismo, de su conciencia, quien se olvide de sí, cae y termina borracho. Se olvidó. Tal vez era solo para convivir, para compartir, para ayudar un poquito en la digestión y eso es todo. Pero se olvidó de eso y se dejó llevar por el compadre, por el amigo, por los que están ahí en la mesa, porque es gratis y empieza copa tras copa, botella tras botella. Y olvidado por completo. ¿Dónde quedó ese impulso que él tiene de cambiar? Ahí en ese momento, dormido y caído por el yo del alcohol, por un vicio. Tengamos mucho cuidado en eso. Cabe mencionar, bueno, puede tomar una copa, puede tomar así un tequilita, parte de un convivio, digamos lo normal, lo razonable, debe de haber un equilibrio en todo, pero no salir arrastrado, no salir allá inconsciente y perdido de lo que está sucediendo. No vaya a ser que, no, yo soy consciente, yo sé lo que pasa, estoy autoobservándome y no puede ni siquiera caminar. Se ha perdido, se dejó llevar por ese vicio, por ese deleite que le ha dado al paladar, por ese orgullo que le ha dado ese evento que estaba usted ahí, sintiéndose el número uno de los de la mesa. No caigamos en eso del ego, porque solamente, mira, marionetas de la expresión del yo. Y ese yo del alcohol, es terrible, que inclusive una persona puede evocarse a desintegrar el ego. Pero si se descuida y cae en este vicio del alcohol, puede que algún agregado que ya haya desintegrado, nuevamente darle expresión, darle vida, volver a surgir. Es decir, como que si reviviera ese agregado psicológico que ya anteriormente había desintegrado. Todo por el vicio del alcohol. Bien, vamos a entrar ahora a las 7 cabezas de legión. Encontramos la primera de ellas, que es la codicia, y nos dice en la parte del diccionario, afán excesivo de riquezas. El querer, afán, un impulso de más, de riqueza, de tener eso, de tener aquello, siempre hay eso en la persona. Tal vez no solamente económico, puede haber amistades, puede haber inclusive, no incluso hasta amistades, sino personas. Es que hoy en día con las redes sociales y todo pues codician seguidores, codician el buen empleo, codician una cantidad de circunstancias en la persona. Ahora pereza, flojedad, descuido o tardanza en la acción o movimientos. Bueno, hay que tener en cuenta en esto de la pereza que hasta tenemos que ver nosotros la forma de caminar, la forma de sentarnos, la forma en que la persona habla, porque ya nos va dando ahí la pauta en torno a la expresión de esa pereza. Si va de repente la persona caminando, arrastrando los pies, sentándose en el sillón ahí, tirándose por completo, de una manera, no sé, plenamente descuidada, pues ¿qué vamos a pensar de eso nosotros mismos? Dentro de sí, pues bueno, es una pereza. Siéntese cómodamente, sí, pero no quiere decir de que va a estar todo ahí, todo el tiempo tirado. Porque hay momentos en que, bueno, vamos a descansar, vaya a la cama, descanse. O recuéstese, pero recueste bien en el sillón y descanse. Pero ya se cansó de estar descansando y ya agarró de costumbre siempre que se sienta de la misma manera. No, eso no debe ser. Tiene que haber un autocontrol de sí mismos. Y en esa parte encontramos mucha disciplina en la forma de caminar.
Si se arrastran los pies, bueno, es una pereza ahí, tengamos en cuenta, una flojera, el dejar las cosas para después, oh, eso mañana, eso más tarde, eso luego lo hacemos. Bueno, ya escuchó bien, eso es parte de una pereza. Hay que trabajar para lograr entender cómo es que se expresa y de qué forma. Después nos encontramos con la lujuria, deseo excesivo del placer sexual. Bien, un deseo excesivo, todo el tiempo girando a eso, a la lujuria, perdón, que eso se expresa ahora muy cotidiano, no solamente en el sentido de la vista, sino también en el oído y a través de la palabra o del verbo. Cuando vamos a compartir con alguien, por lo general con un amigo o un compañero contemporáneo, suele haber en gran parte de la conversación palabras en torno a este personaje que está aquí, a la lujuria. Palabras en doble sentido, palabras morbosas, palabras malsonantes o heces. Bueno, es parte de esa lujuria. ¿Qué necesidad hay de estar en torno a eso? De que los varones se reúnan para hablar de morbosidades, para hablar de mujeres y demás. No hay ninguna necesidad de aquello. Es el agregado de la lujuria que se está alimentando ahí. No queremos decir con esto que va a ser una persona, que el gnóstico es una persona fría. No, claro que no, porque tiene que aprender a trabajar con eso tan hermoso que es el amor. Pero muchas de las veces se engaña a la persona creyendo y diciendo es que yo estoy completamente enamorado de aquella mujer, cuando de verdad lo que lo está moviendo es este personaje que está en pantalla, la lujuria, el anhelo y el impulso de saciar la morbosidad que ha surgido de ambos. Eso es lo que se ve en gran manera. Y una vez que ya han tenido el poder saciar eso, se olvidan el uno del otro. Y ya como que hay un desamor, como que se acabó el romance, se acabó la atención, se perdió eso. ¿Pero por qué? Porque lo que le estaba impulsando allá era en torno a ese conjunto del yo psicológico de la lujuria. Una fantasía sexual, un deseo sexual que una vez fue satisfecho, ¿qué hace el agregado psicológico? El yo, listo, ya me alimenté, ya sacié lo que yo quería, ahora miremos para otro lado. Con esto a lo que vamos es que el estudiante gnóstico tiene que tener disciplina en los sentidos y tiene que saber sobrellevar ese impulso o ese deseo de la parte sexual. Porque todos tenemos esa parte sexual. Ninguno está desvinculado a esto. Pero tiene que la persona en realidad tener control de eso y saber que este fuego sexual a la persona lo puede purificar, pero también lo puede volver ceniza. Así como se habla del ave fénix que resucita de entre las cenizas, lo que lo hace resucitar es ese mismo fuego. Pero por ende es que el estudiante gnóstico sabe, conoce las técnicas, las bases para poder sobrellevar ese impulso, ese anhelo sexual, sin caer en esto que tenemos en pantalla. Sabe sobrellevar ese deseo, ese impulso. Bueno, encontramos el orgullo, arrogancia, vanidad, exceso de estimación propia que se suele conllevar sentimiento de superioridad, un arrogante, un vanidoso, un yo soy, yo hice, yo hago, yo lo hago, usted no sirve, yo tal cosa, una persona arrogante. Eso, miren, todos lo tenemos. Ten en cuenta algo, si uno lo ve en otra persona, es porque lo lleva uno dentro. Siempre es así. Ay, es que esa persona tan arrogante, esa persona tan iracunda, eso lo lleva uno dentro de sí también. Por eso es que te das cuenta y lo ves en la otra persona. Si no se diera cuenta. Dime con quién andas y te diré quién eres. Todo lo que está en tu entorno tiene una afinidad contigo mismo. Y no caigan estudiantes en estar criticando a los demás. Eso tan preciso que existe como la crítica, utilicémoslo pero internamente. Vamos a autocriticarnos a nosotros mismos. ¿Por qué reaccioné de esa manera? ¿Por qué hablé de esa forma?
¿Por qué causé ese daño? ¿Por qué mentí? ¿Por qué caí en el robo? ¿Por qué tengo esa mala costumbre de la impuntualidad? Y critíquese a uno mismo si quiere esa perfección. Bien, ahora vamos a la ira. Sentimiento de indignación que causó enojo, es decir, un deseo insatisfecho. Ahí tenemos a ese personaje, seguro que lo conocen. Indignado, que le causó ya un enojo, una inconformidad. No, es que yo no soy iracundo, pero cuando hay algo que no le agrada ya empieza a mover los ojos diferente, a cambiarle el rostro, a mover las cejas, ya empieza a tener otro tono de voz. Es la ira que se está moviendo ahí, que se está alimentando en la expresión de ese cuerpo físico, de esa materia. Continuando está la envidia, tristeza o pesar del bien ajeno. Ay, es que el otro está haciendo y ya le da como un pesar a la persona. Ay, es que yo ¿por qué no puedo? Es que yo será tal cosa, pero yo también lo quiero hacer, y empieza a moverse ahora con la codicia, y empieza a moverse con un orgullo. Si él puede, yo también puedo, y empieza la codicia a querer más riqueza, pero en un momento fue movida por una envidia, por el bien de los demás. Se empezó a sentir menos por el bien, el progreso del semejante. Ve cómo cada uno de ellos se va ahí compensando el uno con el otro. Se van dando como la mano para que come tú, ahora aliméntate tú, ahora sigues tú por comer, y todos adelante para que surjan. Bueno, exceso en la comida o bebida y apetito desordenado de comer y de beber. El exceso. Ahora, tengamos en cuenta algo más, que cuando hablamos de la gula no es solamente en la parte de la comida, también tiene que ver en el exceso de objetos, de bienes, que se pone a coleccionar relojes, que se pone a coleccionar, no sé, algún artículo, zapatos, tenis, ropas, y a coleccionar. Sale uno nuevo, lo compra, lo guarda, lo compra, lo guarda, y ahí está, una gula. Siempre hay que caer en un exceso, movido nuevamente por una vanidad, por una codicia, por un orgullo, por una envidia. Pero bueno, veamos que también está ahí metida la gula. La codicia. Bien, ahí están características. Se codicia el poder, bien, ambiciones, los bienes, especular, el tacaño, abusivo, el que lo reconozcan. Se codicia todo esto. Es parte o expresiones de ese agregado de la codicia. Ahora vamos a ver la pereza. Mire, todo lo que tiene ahí uno que trabajar. Vamos a mandar por el grupo unas guías referentes a los temas, y especialmente hago énfasis en este tema para que le vayamos dando ya un seguimiento y veamos cómo esto está expresándose en nuestra vida. Confianzudo, mira, desordenado, el mañana, eso lo hago después, el desinterés, una pereza, la impuntualidad, el bostezador, el abandono. Es que está todo el día ahí con pijama, todo el día desordenado, todo ahí tirado nada más. Bueno, es una pereza. Es que estoy aburrido, es una pereza que está ahí en la persona. Lujuria, adulterio, celos, el don Juan que se pasa enamorando, se enamora a una mujer, después mejor enamora a otra, enamora a toda mujer que le parezca agradable, pero nunca busca enseriarse, ni siquiera un noviazgo, solo enamorando. Exhibicionista, que puede ser una ropa demasiado ajustada para que, ay, míreme, a llamar esa atención. Miren, estudiante, y para las damas les diré que la energía tan pesada que emana el hombre, el varón, cuando ve una mujer con esta característica de exhibicionista, es tan fuerte que daña el aura de esa dama, que daña el egregor, es decir, el ambiente que ella tiene. La va dañando a tal grado que en algún momento empezó ella, por curiosidad, tal vez siendo una niña, a colocarse una falda demasiado corta, a colocarse una ropa ajustada, y la morbosidad del varón, al verla, solamente con verla, ese yo de la lascivia, de la lujuria,
ese yo que fantasía, empieza en ese momento a irradiar energía u ondas a esa niña o a esa señorita, habiendo por resultado de que en el egregor, en el aura y hasta en la forma de pensar de ella, en la forma de vestir, va a ser más constante, llevarla más a alimentar este yo exhibicionista. Es decir, la va degenerando más. Invitamos a todas las damas y a estos varones que nos están viendo ahora a que tengamos una cultura en el vestir. Observe su forma de vestir. No estamos cayendo en exhibicionistas de nada, porque cuando la mujer exhibe, se perjudica, se daña a sí misma. Tampoco estamos cayendo a otro extremo, no, pero seamos conscientes y razonables. Hay que tener una forma de vestir en condiciones propias. También si va a hacer ejercicio, si va a hacer caminata, si va a hacer ciclismo, bueno, hay una forma de vestirse, está bien. Pero no todo el tiempo yo voy a andar con la ropa de gimnasio por el centro de la ciudad. Si salgo del gimnasio, bueno, estoy saliendo de un gimnasio, pero no es para todo el día estar con eso. O ir a la plaza, o ir a tal lugar con esa ropa de gimnasta. No, tenemos que tener ahí una coherencia y veamos que posiblemente sea un yo de la cabeza de legión de la lujuria llamado exhibicionista, antinatural, el yo de la masturbación, el yo mirón, el yo morboso. Tiene que la persona, en este yo de la masturbación, la persona, el estudiante, tiene que saber cómo canalizar esa energía, porque llega la etapa de la adolescencia, y en esa etapa de la adolescencia, cuando el niño siente esa energía y tiene el impulso y quiere llegar a sentir ese placer de la masturbación, cae en eso y pierde su simiente, pierde su naturaleza, pierde su energía, o pierde lo que tenemos en pantalla, esa energía propia de él, que es característico de esa cabeza de legión. Disculpen, ¿pueden conectar la computadora, por favor? Grecia, conecta la computadora. Bien, continuando con esto. Ese joven, esa persona, tiene que tener las condiciones. Es lo que nos va a enseñar la gnosis, a que la persona sepa cómo esa energía, a través de ¿qué? De una caminata, de unos ejercicios, de unas respiraciones, de la vocalización, de la meditación, poder canalizar hasta que esté en verde, okay, para que esa energía se canalice y pueda salir adelante, porque esa naturaleza no hay que perderla, hay que nosotros saber que esa naturaleza, mira, lo que tiene mayor valor dentro de ti está en esa energía, en ese esperma y en ese óvulo de la mujer. Ahí está lo más valioso, se sintetiza en eso y tiene que estar ahí porque estos órganos se deben de estar listos para poder dar vida a otra persona, a otro ser humano. Por ende, ellos tienen que estar en condiciones para que esa energía no se pierda, sino se pueda impregnar en el cuerpo. Eso a través de disciplinas y de prácticas que vamos a ir dando para lograr aquello. Pero en el primer paso hay que trabajar con ese vicio, desintegrar ese mal hábito de la masturbación, ese yo mirón, ese yo morboso, ese hablar en doble sentido, para que esa energía no esté todo momento queriendo salir del cuerpo físico. Vamos a continuar. Nos encontramos con el orgullo, el mérito. Ay, se nos ha pasado la diapositiva. Grecia, ¿puede regresarla, por favor? Porque estábamos viendo ahí el orgullo y todo lo que quiere que girar en torno a uno, que lo consideren, que estén pendientes de la persona. Vamos a ver esa diapositiva nuevamente, por favor. Bien, ahí. El automérito, la autosuficiencia, la autoimportancia, la arrogancia, el burlón. Miren, la carcajada es parte de un orgullo. Complejo de inferioridad como complejo de superioridad. Despótico, desprecio, la vanidad, altanería. Bueno, ahí tenemos algo por trabajar. Y tal vez esta parte del burlón sea muy simpática para muchos, pero sépalo bien, es el agregado del orgullo. Una carcajada estruendosa
pueda ser o es ese agregado del orgullo que lo mueve. Complejos de inferioridad, ay, es que yo no estudié, yo no tuve aquella oportunidad. Complejos de superioridad, yo lo he tenido todo, ustedes no han tenido nada. Démonos cuenta de esos detalles. Antipático, agresivo, conflictivo, criticón, competitivo. Burlón nuevamente lo encontramos, caprichoso, bueno, propio de una ira, cruel, calumniador, irrespetuoso, altanero y agresivo. Si alguien lo tiene, bueno, ya sabe, ahí está, es parte de la ira. Continuando encontramos a la envidia, competitivo, calumnia, desear el mal a los demás, baja autoestima, mentiroso, traición e hipócrita. Envidioso, hipócrita, dice una cosa y luego está por allá metiendo el cuchillo a la persona. Alguien que envidia, calumniándole por allá, metiéndole chismes, compitiendo a ver quién es mejor, a quién le sale mejor. Seamos envidiosos, hagamos las cosas como se pueda, pero buscando hacerlas en lo posible bien. No caigas en un estrés, en una preocupación, en una angustia, porque en ocasiones esto de que no, es que yo tengo que ser el mejor, tiene que salir perfecto, causa eso, un estrés. No caigas en eso. Aprende a sobrellevar, bueno, vamos a hacerlo. Vamos a intentarlo, a ver si sale bien y si no, bueno, con calma, vamos a ir haciéndolo, pero que no quede por nosotros. Que me tengo que parar un poco más temprano para sacar tiempo, vamos a hacerlo, no pasa nada, pero no esté todo el día trasnochándose, día tras día durmiendo tarde. ¿Por qué? Porque busca que lo halaguen, porque busca que le digan bien hecho, eres el número uno, y todos los días durmiendo hasta tarde, solo por escuchar esas palabras. No, valoren el cuerpo porque la vida es mágica. Encontramos la gula, el exceso, miren, tenemos ahí el voraz, el impaciente, intelectual inclusive, inhumano, nervioso, glotón, indiferente, aburridor y negligente. Una gula, miren, tantos detalles que hay ahí. Miren, vamos a esto que ya nos van quedando pocos minutos, pero tenemos que tocarlo, porque por cada defecto existe una virtud, y esto es lo que vamos a buscar acrecentar, porque cada virtud es parte del alma. La codicia va a surgir una caridad dentro de nosotros, y es algo que debemos de inclusive ir desarrollando, ser caritativos, que si de repente tenemos el anhelo o tenemos el impulso de juntar con mi familia, con mis hermanos, mis vecinos, que ya veo que tienen un poquito de ropa en exceso, bueno, vamos a juntarla y vamos a llevarla a una comunidad carente y vamos a regalar esa ropa. Vamos a hacer alimento y vamos a llevarle para allá, a hacer caridad. Hacer eso va a hacer que esa virtud vaya acrecentándose, pero tenemos que buscar expresarla. El resto, mira, se expresan solitos, ellos ya están en automático expresándose. Pero vayamos a esta parte de la virtud para buscar que ellos también logren ir alimentándose, logren ir teniendo una mayor fortaleza y ver qué sientes cuando tú vas a hacer una caridad. No esperes nada a cambio, no esperen nada, solo hay que buscar hacerlo. Diligencia, tener iniciativa, tener el impulso, levantar la mano, vamos a hacerlo, ahora vamos a empezar, y empieza una diligencia, en que esa persona tenga voluntad para hacer las cosas. Castidad, la lujuria. La castidad no solamente es en la parte de la sexualidad, sino que es una castidad en la palabra y una castidad ya en torno a la forma de pensar. Porque puede ser que con la palabra sea una persona muy recta, pero en la forma de pensar sea llena de morbosidades, llena de imágenes fantasiosas. Bueno, no hay una castidad ahí. Es una lujuria que existe. El orgullo con mucha humildad, con mucha sencillez, la ira con la mansedumbre, una templanza, un control, la envidia, alegría por el bien ajeno. Listo, se compró tal cosa, qué bueno, ya le hacía falta, le queda muy bien, excelente, y listo. O solamente está bien, qué bueno, y ya está. Pero obsérvese de que no exista ahí esa competencia, lo tiene, yo también, yo lo voy a comprar igualmente. No, eso ya es
una envidia. Gula, templanza, temple, control, voluntad, dominio de sí, parte de esa gula. Bueno, vamos a nosotros a esto que tenemos aquí como un centro permanente de conciencia, lo veíamos en la diapositiva pasada. Nos vamos a ir directo a esta práctica por el tiempo, prácticas ya dadas, como el observador observado, y que veíamos que cuando vas haciendo esta práctica observador observado, la clave de sol, vas teniendo un centro de gravedad permanente en torno al corazón. Vas gravitando en torno al aquí y a la hora. Le decimos en el corazón, pero es ubicándonos en el instante, en el eterno ahora. El corazón no solo lo veamos como un órgano, es un vórtice, es donde emana una armonía y donde una cantidad de fuerzas que surgen ahí. Pero por ahora vamos a tener en cuenta la necesidad de tener un centro permanente de conciencia que nos lo va a dar el recuerdo de sí. El recuerdo de sí es ese resultado de la práctica observador-observado, de la práctica sujeto, objeto y lugar, quién soy, dónde estoy y qué estoy haciendo. Ese resultado de que la persona se observa cómo camina, cómo se expresa, qué se mueve internamente, y ese recuerdo de sí es cuando la persona se fusiona con la conciencia que tiene libre, porque una cosa es tenerla libre y otra cosa es tenerla activa. Una persona puede tener virtudes y puede ser que la esencia esté no solo en un 3, sino en un 5 o en un 6% libre. Pero cuando se activa es cuando la persona está viviendo el instante, está siendo consciente de cómo camina, de cómo habla, de cómo se expresa, de qué se mueve dentro de sí. En ese momento que está consciente, la conciencia pasa de ser libre a activarse dentro de sí. Y en ese momento del recuerdo de sí, que es una cosa extraordinaria, porque uno en el momento puede hacer un recuerdo de sí ahora que estamos aquí compartiendo con el auditorio, pero puede hacer ese recuerdo de sí y que con el tiempo va a ser cada vez más intenso a través de esa práctica de meditación. Cuando hace la práctica de meditación está adentrándose a vivir un poco más el recuerdo de sí, ya que está girando en torno al aquí y a la hora y con una mente completamente en silencio. Está solamente ahí, en el instante, fusionándose con la conciencia, con esa esencia que se ha liberado. Bien, es fundamental esa práctica para irnos nosotros conociendo un poco más la clave de sol ya mencionada, para así nosotros poder llegar a ese centro permanente de conciencia. Bien, estudiantes, pues de nuestra parte ha sido todo por el día de hoy con este tema número 4 titulado el yo psicológico. Los esperamos para la próxima clase, la próxima conferencia, que ya estaremos tocando la clase número 5 llamada luz, calor y sonido, referente a lo que es la vibración, el sonido y demás. Una clase muy importante. Espero que sea de agrado para todos ustedes. Muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima.